Hay momentos en los que uno se detiene, al que todo a su alrededor continúe girando, silencio por dentro, ruido por fuera, y en medio de esa quietud forzada, surge una pregunta que atraviesa como un susurro antiguo. ¿Y si no es el mundo el que te crea, sino tu mente la que crea al mundo? La idea parece descabellada al principio, hasta que recuerdas todas esas veces en las que algo cambió dentro de ti y sin entender cómo, lo de fuera empezó a reflejar otra cosa. Bob Proctor solía decir que la mente no es solo un conjunto de pensamientos vagos. La mente, cuando es comprendida, se revela como una fábrica invisible donde se gestan las formas de todo lo visible. Nada aparece sin haber sido concebido antes en algún rincón silencioso del alma. Y sin embargo, vivimos atrapados en una paradoja moderna. Sabemos más que nunca. Tenemos acceso a un océano infinito de conocimientos, pero seguimos caminando por las mismas calles internas, las mismas dudas, las mismas carencias, como si repitiéramos la vida sin haberla elegido conscientemente. Hay una cita de Bob que actúa como una llave para este laberinto. No eres responsable de los pensamientos que entran en tu mente, pero sí de los que decides mantener. ¿Y cuántos pensamientos, sin querer, sostenemos como si nos pertenecieran? Pensamientos que no fueron elegidos, pero que se han vuelto parte del mobiliario interno. Nos definimos por ellos, sin darnos cuenta de que podríamos dejarlos ir. Joe Dispenza llevó esa comprensión un paso más allá. Tus pensamientos emiten patrones electromagnéticos, es decir, tienen frecuencia, vibración. Tu mente no solo piensa, sino que imprime esas frecuencias en el tejido invisible de lo que llamamos realidad. Y ese tejido responde, aunque no sepamos cómo explicarlo del todo. Por eso este vídeo no busca darte respuestas mágicas, ni fórmulas para controlar la vida. No es sobre controlar, es sobre comprender. Vamos a descodificar, juntos, el mecanismo espiritual, neurocientífico y emocional que transforma pensamientos en experiencias vividas. No como teoría, sino como vivencia. Porque si la mente crea, entonces tú puedes aprender a crear con intención, desde un lugar más profundo, más alineado, más tuyo. Y si esta vez, no solo escucharas con los oídos, sino con el cuerpo entero. Y si te permitieras sentir cómo cada palabra te atraviesa como una semilla que en silencio ya ha empezado a germinar dentro de ti, aquí comienza el viaje hacia el lugar donde todo nace, tu mente, tu verdadera realidad. Hay quienes pasan años visualizando lo que desean, con precisión, con fe, con constancia. Pero algo no encaja. La vida no responde. El cuerpo, en cambio, sí responde, pero responde con ansiedad, con dudas, con esa sensación sutil de que algo falta. Como si estuvieras imaginando luz mientras tu interior aún vibra en sombras que no puedes explicar del todo. Pensar no basta. Nunca bastó, porque el pensamiento por sí solo es como una semilla sin tierra. Necesita vibrar, necesita emoción, necesita cuerpo. Bob Proctor lo explicó con una claridad implacable. Tu mente consciente puede imaginar, puede planificar, puede soñar, pero es en el subconsciente donde las raíces de tu realidad se aferran o se disuelven. Es ahí donde todo germina. Imagina a alguien que desea abundancia. Visualiza cifras, visualiza viajes, visualiza libertad. Pero cada vez que abre su cuenta bancaria, el cuerpo se tensa. El estómago se contrae. El corazón se acelera no de entusiasmo, sino de miedo. Ese miedo también vibra. Y lo que vibra, crea. Porque no manifestamos desde lo que queremos. Manifestamos desde lo que somos en lo más profundo. Esto no es una crítica, es una revelación.
Y es también una validación de ese dolor que muchos llevan en silencio, el dolor de hacer todo bien y aún así ver que nada cambia. No estás roto, solo te enseñaron que pensar era suficiente, cuando en realidad tu emoción es la tinta invisible con la que la vida lee tus intenciones. Visualizar con la mente mientras se vibra desde la duda es como intentar escribir sobre el agua. Nada se sostiene. Por eso, más importante que lo que piensas es lo que sientes mientras piensas, lo que respira dentro de ti mientras tu boca pronuncia deseos. Quizás hoy puedas empezar a preguntarte, ¿qué parte de mí aún vibra en el miedo, incluso mientras mi mente repite esperanza? ¿Qué emoción no reconocida está coloreando mi campo cuántico sin que yo lo sepa? Porque lo que no se siente, no se transforma. Y lo que no se transforma, se repite, una y otra vez, hasta que se le dé un espacio para sanar. A veces sentimos que lo que deseamos está lejos, muy lejos, como si la vida se nos escapara en los pequeños detalles que no logramos cambiar. Pero, ¿y si todo lo que ves, todo, no fuera más que una forma sólida de algo que empezó siendo invisible? Un pensamiento, una emoción, una frecuencia. La física cuántica, más allá de su complejidad, susurra una verdad profundamente espiritual. No existe la realidad sin observador. Es tu conciencia la que colapsa las infinitas posibilidades del universo en una sola experiencia, la tuya. Lo que parece materia es, en su esencia, vibración organizada, energía que tomó forma porque tú, desde algún lugar interno, la reconociste primero. Bob Proctor lo dijo con palabras que no dejan espacio a dudas. Todo en tu vida es un reflejo de un paradigma que puedes cambiar. Y ese paradigma no es una idea superficial, es una frecuencia que te habita, que se repite, que estructura tu manera de mirar y de ser mirado. Por eso el cambio real no comienza con lo que haces, comienza con lo que vibras. Tu entorno no se transforma hasta que tú cambias desde adentro, no al revés, porque la forma sigue la frecuencia. La forma es la consecuencia, no la causa. Y aunque esto parezca frustrante al principio, en realidad es profundamente liberador. Porque no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas recordar que tú eres quien emite la señal. Y lo que emites, vuelve. Siempre vuelve. Piensa en aquella persona que durante años vivió con un diagnóstico médico limitante. Todo apuntaba a que su salud no mejoraría, pero algo cambió. No fue el tratamiento, no fue una fórmula externa, fue su identidad interna. Comenzó a verse, a sentirse como alguien sano, como alguien libre, como alguien que ya no se definía por el dolor. Y ese estado interno empezó a resonar con otra realidad, una realidad que antes no estaba disponible porque su vibración no la llamaba. Esto no es magia, es alineación, es coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es entender que tu cuerpo no solo te sostiene, también te traduce. Es el instrumento con el que tu alma conversa con el universo. Y esa conversación empieza mucho antes de que algo se manifieste. Comienza en el silencio, en la vibración, en la frecuencia que eliges sostener aun cuando nada parece haber cambiado todavía. Hay un momento en el camino espiritual en el que creemos haber comprendido todo. Repetimos afirmaciones. Visualizamos cada día. Leemos, meditamos, escribimos y sin embargo sentimos que algo sigue sin encajar. Como si estuviéramos haciendo un esfuerzo inmenso por controlar la vida, sin darnos cuenta de que controlar es justamente lo que nos desconecta. Muchos caen, sin querer,
en la trampa de intentar moldear la realidad desde la mente lógica. Creen que si piensan lo suficiente, si repiten con fuerza, si se aferran a la idea, entonces lo deseado llegará. Pero la verdadera creación no nace del esfuerzo, nace de la coherencia, de ese lugar interno donde ya no hay tensión entre lo que se quiere y lo que se vibra. Visualizar desde la lógica es como pintar un cielo sin luz. Puede tener forma, pero carece de vida, porque el universo no responde a las palabras, responde a la emoción que la sostiene, a la frecuencia que emites cuando nadie te ve, a lo que sientes cuando apagas la luz y te encuentras contigo. Neville Goddard lo dijo con una claridad serena. No basta con imaginar, hay que sentir la escena como ya realizada, no como un deseo lejano, sino como una experiencia viva que te habita. No se trata de forzar imágenes mentales, sino de permitir que la emoción correcta las envuelva, las nutra, las convierta en algo inevitable. Aquí es donde muchos se frustran porque repiten frases positivas mientras su interior grita carencia, porque proyectan abundancia mientras su cuerpo recuerda escasez, y en ese desajuste sutil se pierde la magia, porque no hay magia sin verdad, y la verdad emocional siempre se impone, incluso si no la nombramos. La mente consciente guía, pero es la emoción la que imprime. Como una brújula que señala el norte, la mente te orienta, pero el corazón es quien camina. Y si no hay un acuerdo entre ambos, si no hay armonía, la manifestación no se concreta. No porque no lo merezcas, sino porque no hay suficiente coherencia para sostenerla. Entonces, quizás hoy no se trata de pensar más fuerte, ni de repetir más veces. Tal vez se trata de parar, de escuchar lo que vibra debajo del pensamiento, de sentir lo que tus palabras aún no se atreven a decir, porque cuando la emoción y la mente se abrazan, el universo escucha y responde, siempre responde. Todo cambio profundo comienza con una pregunta que incomoda suavemente. ¿Quién soy cuando nadie me observa? Más allá de los pensamientos que repito, más allá de los roles que cumplo, más allá incluso de los deseos que persigo, ¿qué frecuencia me habita de verdad? No la que proclamo, sino la que emano cuando estoy en silencio. Reconstruir tu identidad vibracional no es un acto de voluntad forzada, es un acto de presencia íntima, una danza entre el cuerpo, la emoción y la mente. Una alquimia que empieza por reconocer que tu vibración actual es una acumulación de historias, heridas, creencias y gestos repetidos. No es culpa, es historia, y toda historia puede reescribirse desde el alma. Bob Proctor enseñó que el primer paso es reprogramar el diálogo interno subconsciente, no con frases vacías, sino con afirmaciones que se integran como mantras vividos. No se trata de repetir por repetir, se trata de habitar la palabra, de sentirla en el pecho, de dejar que cada afirmación se convierta en un nuevo ladrillo en la estructura de tu ser. La segunda capa es emocional. Rediseñar el cuerpo emocional implica volver al corazón, literalmente. Practicar la coherencia cardíaca no es solo una técnica, es un regreso, un gesto de escucha profunda. Respirar lento, sentir el pecho, permitir que la emoción se armonice con la intención, porque cuando el corazón y la mente laten al unísono, la vibración se eleva sin esfuerzo. Y la tercera capa es visión. Reconectar con tu visión cuántica diaria es mucho más que imaginar un futuro. Es agradecerlo como si ya estuviera ocurriendo. Es sentir gratitud por lo que aún no ha nacido, pero ya vibra contigo, porque la gratitud anticipada no es ilusión,
Es alineación con el campo de todas las posibilidades. Es un lenguaje que el universo reconoce como verdad. Imagina un ritual diario de apenas 7 minutos, solo 7, en los que te permites estar presente, sentir una emoción elevada, amor, gratitud, paz y sostener una imagen mental clara, no para exigirle nada a la vida, sino para recordarle quién eres tú cuando vibras en tu centro. Cuando estas 3 capas, mente, emoción y visión se alinean, algo cambia, no afuera, primero dentro, y ese cambio interior silencioso pero firme comienza a atraer experiencias que antes parecían imposibles, porque ya no te defines por lo que falta, te defines por lo que eres. Y lo que eres se expande. Hay cosas que no decimos, pero que vibran. Emociones que creemos haber superado, pero que siguen ahí, latentes, resonando en el fondo como notas que se repiten en una canción que ya no queremos escuchar. Y aunque no las nombremos, aunque intentemos ignorarlas, el universo las siente, porque el universo no responde solo a nuestras palabras, responde, sobre todo, a nuestros símbolos internos. Todo aquello que niegas, todo lo que escondes bajo capas de control o de racionalización, no desaparece. Se transforma en frecuencia, se convierte en energía no resuelta que sigue emitiendo una señal. Y esa señal crea, sin que lo sepas, sin que lo autorices conscientemente. Lo que ignoras también te crea. Piensa, por ejemplo, en el dinero. Para muchos, representa libertad. Para otros, amenaza. Y cuando inconscientemente asocias el dinero con peligro, con lucha, con pérdida, puedes pasar años pidiéndolo mientras vibras rechazo. No con tu mente, sino con tu memoria emocional, con los símbolos invisibles que viven en tu subconsciente. Bob Proctor decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y eso que eres no se define por tu deseo, sino por los símbolos que sostienes sin darte cuenta, por las emociones que no han sido nombradas, pero que siguen dictando el guión oculto de tu vida. El universo te escucha más allá de tu voz, te escucha en tus gestos, en tus miedos no dichos, en tus asociaciones emocionales profundas. Por eso muchas veces no se trata de atraer algo nuevo, sino de liberar lo viejo, de ver con honestidad suave cuáles son los símbolos que han saboteado tu manifestación. Quizás en algún rincón de ti aún vibra la sensación de no merecer, de no estar listo, de no ser suficiente. Y esa vibración, aunque sutil, aunque silenciosa, es poderosa, porque el universo responde a lo que eres, no a lo que finges ser. El trabajo no es eliminar lo negativo, es iluminarlo, darle espacio, comprenderlo, porque solo lo que se abraza puede transformarse, solo lo que se reconoce puede cambiar de frecuencia. Y cuando lo haces, cuando dejas de luchar contra tus sombras y comienzas a escucharlas, algo se libera. Y en ese espacio, lo nuevo finalmente puede llegar. Hay historias que comienzan en el agotamiento, no en euforia, no en la esperanza, sino en ese punto silencioso donde uno ya no sabe si seguir deseando tiene sentido. Personas que lo han intentado todo, afirmaciones, visualizaciones, cursos, técnicas, todo. Y sin embargo, la vida parece inmóvil, como si una fuerza invisible dijera, aún no. Una de esas historias es la de alguien que, durante años, sostuvo una visión clara, un deseo noble, un anhelo profundo, pero nada cambiaba. Cada intento reforzaba, sin querer, la idea de que algo estaba roto, de que había un fallo en el sistema. Hasta que un día, algo dentro de esa persona se rindió, no por resignación, sino por revelación.
Dejó de intentar manifestar, dejó de luchar contra lo que era, dejó de repetir con esfuerzo lo que ya no vibraba como verdad. Y entonces sucedió lo inesperado. Comenzó a sentirse diferente. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque soltó la necesidad de controlar. Soltó la identidad del que necesita, del que quiere, del que corre detrás de la realidad, y se convirtió simplemente en el que vibra. En lugar de pedir, empezó a encarnar. En lugar de pensar en lo que faltaba, se alineó con lo que ya estaba dentro. Y en ese estado de presencia, ligero, profundo, honesto, la realidad comenzó a responder. Lo invisible se volvió inevitable, no porque lo forzó, sino porque lo permitió. Este cambio no vino de un pensamiento nuevo, vino de una vibración nueva, de un estado del ser que no necesitaba prueba externa para sentirse real. Porque cuando dejas de resistir, dejas de emitir la frecuencia del falta y comienzas a emitir la frecuencia del ya es. Ese es el verdadero giro, cuando ya no vives como alguien que quiere manifestar, sino como alguien que ya ha encarnado su visión más elevada. No desde la fantasía, sino desde la coherencia silenciosa de quien habita su verdad, aunque el mundo aún no la refleje. Y en ese espacio, el universo siempre responde, porque no hay creación más poderosa que la de quien ya vibra como si lo que desea ya existiera. No se trata de repetir más afirmaciones, ni de esforzarse por visualizar con mayor intensidad. No se trata de imaginar una y otra vez lo que aún no se manifiesta. Crear desde la mente no es un acto de imposición sobre la realidad, sino una rendición vibracional a lo que ya vibra dentro. Porque todo lo que deseas ya existe en una frecuencia que puedes habitar, si aprendes a sostenerla. Bob Proctor lo enseñó con una sabiduría serena. La imagen interna que logras mantener con claridad y emoción se convierte en la estructura invisible que sostiene tu mundo externo. La vida no es un espejo de tus deseos pasajeros, sino de tu estado vibracional sostenido. Aquello que te habita constantemente termina manifestándose inevitablemente. Neville Goddard lo expresó en una sola frase que contiene un universo. Siente el deseo como ya realizado. No pienses en él, no lo mires como si estuviera lejos. Siente que ya es, siente que ya vive en ti, siente que ya forma parte de tu ser. Y al sentirlo, lo llamas, lo activas, lo haces presente incluso antes de que tenga forma. Este camino no es solo espiritual, es profundamente humano, porque implica recordar quién eres cuando dejas de fingir, cuando dejas de correr, cuando simplemente te conviertes en canal de lo divino. La mente entonces ya no es una herramienta de control, sino un templo donde se gesta lo sagrado. Y ahora, en este punto del viaje, una pregunta suave pero firme se asoma desde el alma. ¿Qué realidad estás permitiendo existir simplemente por no imaginar con intención y emoción? ¿Qué versión de ti mismo espera ser habitada no mañana, no algún día, sino hoy? No te conviertas en un espectador de tu potencial. No lo observes desde la distancia. Vibra en él, siéntelo, encárnalo. Porque el universo no necesita más esfuerzo, solo necesita una frecuencia clara. Y esa frecuencia nace de ti.